Siguiendo el informe Lancet, ya hablamos de los efectos que iba a tener el cambio climático sobre la salud. Pero además de la subida del nivel del mar y de las temperaturas, también vamos a sufrir otro efecto, y es la crisis alimentaria por la falta de agua. El agua es un recurso escaso y esencial, y en Canarias dependemos fundamentalmente de las depuradoras de agua de mar. Pero falta mucho aún por hacer en depuración y reutilización, de tal forma que malgastamos un producto que nos sale muy caro de producir. De ello y de los problemas a los que nos vamos a tener que enfrentar, vamos a hablar hoy con el director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Jaime Satuani. El agua nosotros lo podemos obtener o bien del subsuelo o bien de las desaladoras, pero en Canarias, con el cambio climático además y cada vez más desertificación, menos lluvia, obtener agua de forma natural, incluso en islas verdes, va a ser cada vez más difícil. Sí, el cambio climático va a tener una importancia sobre el ciclo hidrológico natural. Yo creo que eso ya es algo totalmente indiscutible por la comunidad científica. Es decir, se va a producir una variabilidad climática que en consecuencia pues, puede haber periodos de sequía, por ejemplo, o puede haber, diríamos, un incremento de temperatura que pueda afectar, por ejemplo, a fuentes que pueden ser fuentes de alimentación de agua para la desalación. Estoy hablando de agua de mar. Si tú al agua de mar te incrementa la temperatura, el diseño de la planta lo tendrás que adaptar. ¿Y por qué? Porque estamos empleando procesos que son físico-químicos a base de membranas que en función de la temperatura se diseña. Si ahora las condiciones van a ir a variar por un incremento de temperatura, pues un pequeño reajuste vas a tener que hacer. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuanto mayor es la temperatura del agua de captación, diríamos, vas a obtener una calidad peor y vas a tener menos producción. Es decir, esto es el ABC del proceso de la ósmosis. En consecuencia dice, ¿y estamos preparados para esto? Pues no estamos preparados. El 85%, por ejemplo, en la ciudad de Las Palmas, es todo abastecimiento con agua desalada. Y además con instalaciones, como te decía antes, con cierto grado de obsolescencia. Yo puse en marcha Las Palmas 3 en el año 87. Es una idea que, y sé cómo funciona, se ha ido ampliando líneas de producción, se ha ido mejorando, obviamente, lo que es el consumo de energía, pero sin embargo, en cuanto al proceso sigue igual. ¿Y podemos permitirnos un poco seguir creando desaladoras cuando están utilizando Yo soy bastante fósil? escéptico con que el uso de las renovables pueda sustituir completamente la desalación que requiere obviamente energía fósil. Cierto es que la usamos de forma indirecta. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la energía eléctrica que produces a partir de la fósil. Cierto es también que si realmente tú estás consumiendo 3 kilovatios hora de energía eléctrica por cada metro cúbico de agua desalada, que es el valor más o menos habitual, si lo trasladas a kilogramos de combustible fósil, diríamos que prácticamente, haciendo un ratio de conversión, es casi el doble. Quiere decir que estamos gastando más combustible fósil para obtener energía útil, que es la electricidad, que es lo que habitualmente estamos empleando. Cierto es también que es de los procesos que menos combustible fósil se utiliza para desalinizar agua, porque si nos vamos a la década de los 60, a la década de los 70, de los 80, pues teníamos mayor presencia de combustible fósil porque necesitábamos tener vapor. Y en consecuencia estábamos utilizando unos procesos que requerían mucha energía térmica que venía de los combustibles fósiles a la hora de quemarlos para desalinizar agua. El proceso con la ósmosis ha cambiado totalmente, no tiene nada que ver un cambio de fase, sino simplemente lo que hacemos es quitar la sal a través de una membrana que de alguna manera lo que hace es retener el mayor número de sales existentes. Plantearnos hoy en día las energías renovables, no digo que no podamos hacerlo, hay que dar ese paso sí o sí, hay que darlo ya, sobre la marcha. ¿Por qué? Porque se nos va a generar un problema adicional. El problema adicional es la variabilidad de una fuente de energía exclusivamente basada en renovables, es algo que no va a ser de forma constante. Y al no ser de forma constante tenemos que cambiar el chip, porque el propio proceso se va a ver afectado.
por esa variabilidad, por esa intermitencia, porque no vas a tener obviamente el que, pues muy claro, una frecuencia constante. También nos podemos plantear quizás la cantidad de agua que consumimos, ¿no? Es horroroso, es horroroso. Hemos perdido esa cultura del agua que teníamos de antes. Yo creo que esto ha sido una falta de concienciación. Yo creo que efectivamente hemos tenido culpa nosotros, porque desde el momento en que tú abrías el grifo y ya tenías agua en continuo, nos cambió la vida. Nos cambió la vida, porque tenemos que recordar nuestro pasado. Nuestro pasado era el reuso de las aguas que eran escasas, pero que le dábamos nuestra mamá o mi abuela, o incluso pues, yo mismo, pues cogíamos las aguas de la tina y la pasábamos para darle otro uso, a lo mejor, pues, ¿qué te digo? Pues para fregar o para limpiar los pisos o lo que fuera menester, o para tirarla por el váter. Pero le damos 2 o 3 usos. Hoy, ¿tú crees que es normal que hayamos avanzado con el Código Técnico de la Edificación? Esto lo hago como crítica constructiva, ¿no? Es cierto que tiene una prebenda detrás y tiene un coste económico importante. Pero cuando se aplica el Código Técnico de la Edificación, teníamos la obligación de dejar por parte de los arquitectos en las nuevas edificaciones de dejar patinillos para las energías renovables. Era el momento idóneo para también haber revisor para dejar previsto instalaciones para el reuso de las aguas en un aseo de una vivienda. Porque yo cuando uso el agua para lavarme los dientes va directamente a la red de saneamiento y por tanto a la red de alcantarillado? ¿Por qué no puede ir a la cisterna? ¿Por qué yo para tirar de la cisterna tengo que utilizar un agua potable que me cuesta muchísimo para darle un simple uso, que es darle al botón y que evacúe? Es decir, ¿qué uso le estoy dando yo a ese agua que ha costado un montón de dinero tenerla de esa calidad? Por tanto, hemos perdido eso. Canarias tiene turismo, vivimos buena parte del turismo. El turismo consume agua, eso es inevitable, porque pensar que cuando nosotros hacemos turismo no consumimos más agua, consumimos más agua. ¿Cuánto consume el turismo? Bueno, pues habitualmente en el periodo de estancia, que suele ser habitualmente una semana, 10 días, 12 días, que es de forma casi permanente, pues normalmente consumes casi de 2 a 2,5 veces lo que consumimos cualquiera de nosotros a día de hoy. ¿Qué se puede hacer? Concienciación. Sí, pero va a ser difícil porque esa concienciación nosotros tampoco la tenemos muy permanentemente. Hay que hacer mayor grado de concienciación desde las escuelas para nosotros, por supuesto. ¿Y el turismo cómo lo enseñamos? Pues va a ser que no. Vamos a tener que actuar sobre las edificaciones. Quizás, por ejemplo, eso, prohibiendo las bañeras, por ejemplo. Exactamente, es decir, yo creo que esos hoteles, yo creo que esas nuevas edificaciones que van enfocadas al turismo deberían estar pensadas para que minimizar el consumo de agua y reutilizar las aguas. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, hemos perdido el tren al principio y ahora plantearte en una reforma en posibilidad de reuso, eso tiene una repercusión económica importante. Y claro, entonces estamos en la pescadilla que se muerde la cola. Sí. E incluso en las nuevas construcciones, ¿Por qué no se hacen? ¿Por qué no se hacen? O que se hacen con piscinas, por ejemplo, con piscinas privadas, por ejemplo. Sí, eso obviamente, utilizar agua de abasto para llenar una piscina es una situación que a mí me parece francamente un poco fuera de tono. Cuando a lo mejor, no sé, podías pensar el que los circuitos de spa, pues algunos en Canarias se están utilizando aguas que están siendo reutilizadas. Si tú me planteas una piscina donde cada vez yo tenga que vaciarla y llenarla con agua dulce, te digo que no. Ahora, si me planteas una piscina en la cual la primera vez la tengo que llenar con agua dulce, pero luego la voy a tratar y a reutilizar y volverla a incorporar al sistema, es otro planteamiento. Pero si el planteamiento es vacío y lleno con agua de abasto público, es un disparate. Bueno, se están haciendo cosas como en estas fuentes, por ejemplo, que el agua se regenera y sirven también como una zona de refugio climático. Sí, es que hay que pensar en que el tratamiento de las aguas residuales es algo que debe ser prioritario. Ya no solamente es agua de abasto,
Hay que pensar que hay que cerrar el ciclo integral del agua. El ciclo integral del agua no solamente es desalar para tener agua de abasto, agua que podamos nosotros consumir, sino también las aguas residuales, de alguna manera, pueden tener más vidas, y muchas más vidas que un agua de abasto. Entonces, ¿dónde podemos llevar nosotros un agua residual que ha sido depurada y posteriormente regenerada con un tratamiento adicional? Podemos llevarla a parques y jardines, limpieza de viales de calles, que no tienen que tener la misma calidad, no necesariamente. Un agua para parques y jardines tiene que tener la misma calidad que voy a emplear para limpiar un vial de circulación. Por tanto, podemos tener aguas un poco a medida del uso final. ¿Que quiero utilizarla para un circuito de refrigeración? Pues también tiene una calidad distinta. ¿Que quiero utilizarla para lo que estamos hablando? Llenar una piscina. ¿Cuál es el problema? Si al final a ti te interesa además flotar en la piscina, vamos a echarle sal. ¿Me explico? Es decir, que hay circunstancias que yo creo que hay que tener una visión un poco más adelantada. Sí, pero, de lo que estamos haciendo. Canarias, por ejemplo, tiene, vamos, lo sabemos, ¿no? Tiene mucha fama porque no estamos reciclando. Ojalá se hubiese mantenido con el tiempo. Nosotros fuimos punteros en el tema de tecnología de agua. Exportamos tecnología y conocimiento a todas partes del mundo. Venían a vernos de todas partes del mundo. El centro neurálgico de lo que era el conocimiento estaba aquí en Canarias, apostado por la administración central, porque además aquí creamos, diríamos, un centro tecnológico. Todo eso, con el paso del tiempo, ha ido difuminándose y hoy día diríamos que el centro de atención es el Mediterráneo, el Levante, la costa del Levante, donde tienen las grandes plantas. Aquí nos hemos quedado con un modelo de producción, un modelo de desalación de agua, con líneas de producción que ya son muy arcaicas, de 5, 6.000, 8.000, 10.000 metros cúbicos día, cuando las líneas de producción hoy en día son de 15, de 20.000. Explíqueme por qué en algo que éramos punteros. ¿Lo hemos perdido? Sí, pues, porque cuando además el agua es fundamental. Porque en su momento nosotros teníamos, digo nosotros porque yo creo que también soy parte de esa generación, estoy a media de las dos generaciones, y te puedo asegurar que en ese momento había una necesidad imperiosa y había que dar agua al ciudadano. Habían cortes día sí, día no, y había que darle agua. La calidad era quizás algo menos importante, porque no nos olvidemos que antiguamente esa calidad de agua era algo muy peculiar. Era un agua que era de una calidad extraordinaria y uno se preguntaba, ¿para qué quiero ese agua de una calidad tan extraordinaria que tiene un coste tremendamente importante? La voy a mezclar con agua de peor calidad y te doy una calidad intermedia. Eso se hacía antes. Y de hecho se sigue haciendo si hubiésemos mantenido las plantas que en aquel momento consumían muchísima energía, que eran las plantas de destilación, aquellas que te comenté anteriormente que cambiaban de fase, de líquido a vapor. Ahora hemos pasado a la ósmosis, donde te dan calidades, diríamos, de valor muy aceptable, siempre cumpliendo con la legislación del Real Decreto, que en todo momento pues, te establece los criterios sanitarios para que el agua sea apta para consumo. ¿Vale? Bueno, entonces en aquel momento era esa necesidad. Nos dedicamos a colocar en todo nuestro perímetro costero, y hablando de nuestra isla, plantas prácticamente en cada municipio. Ponte a pensar el impacto que puede tener una planta en una zona costera. Al final algo tiene que haber al respecto. Y luego yo me pregunto, ¿y por qué tan diseminados estamos? Cuando en otros lugares del mundo la cuestión es, para optimizar la eficiencia, es centralizar. Hay dos criterios, o descentralizamos o centralizamos. Pero si quieres minimizar lo que son pérdidas y ahorrar en términos de consumo, tienes que ir a centralizar. En Israel, la planta de Askelon, pues diríamos, es una planta que es mucho mayor que la nuestra aquí, en la ciudad de Las Palmas, la más grande que tenemos, y además tiene, diríamos, núcleos de bombeo centralizados. Aquí nosotros tenemos por cada línea de producción un equipo de bombeo. Si tenemos 10 líneas, 10 equipos de bombeo. Allí tenemos una centralización de forma que da igual que sea la línea 1, la línea 10 o la línea 15, porque todo lo tiene centralizado para optimizar el consumo en el bombeo
Y de igual manera, la recuperación energética. Tienes un sistema de recuperación. Aquí no. Aquí tenemos el modelo de línea de bombeo con su equipo de bombeo y su sistema de recuperación. Es decir, es una concepción que en aquel momento estaba muy bien, porque era novedosa, porque habíamos vencido la incertidumbre que esto se podía conseguir, obviamente. Y hoy día yo diría que hay que un poco apoyarse más en la ciencia. ¿En qué sentido? Pues en otros sitios, en lo que se está haciendo, las experiencias que se han podido recabar, de la misma forma que todos ellos se apoyaron en nosotros en su momento, con distintos foros, con distintos encuentros científicos que se hacían, pues venían, recababan la información y luego plasmaban sus necesidades con un planteamiento no idéntico, sino con mejoras. Y esas mejoras hay que, de alguna forma, nosotros tenemos que volver a reconducirnos, ¿no? Yo este planteamiento se lo he dicho, me vas a permitir que te lo diga, lo digo en todos los sitios, porque yo me canso de alguna manera, de haber perdido ese liderazgo en Canarias. Yo soy canario y digo, chicos, si éramos punteros. Sí, además un elemento y que es ¿por qué hemos perdido ese liderazgo? Porque ese liderazgo ahora se ha trasladado a otra parte de la península. ¿Por qué? Porque hacen allí plantas de mayor capacidad y además el desarrollo tecnológico que han tenido allí y las mejoras que hemos tenido. Además estamos pagando sanciones por los vertidos. Efectivamente. En la comunidad autónoma, concretamente una de las islas, bueno, pues ha sido sancionada en varias ocasiones. Ya por último parece que bueno, han hecho medidas correctoras y bueno, pues hay que ver lo que dice la Comisión Europea. Sí, pero no lo tienen los municipios, es decir, los municipios no tienen canalizaciones. Pero las sanciones vienen de Europa. Claro. Y claro, cuando tú te llega la sanción y te dicen realmente cuáles son las deficiencias, pues tú tienes que acometerlas. Entonces, bueno, me imagino que por una cuestión de falta de recursos. Y eso desde el punto de vista de una persona que es experta en agua, eso es el mayor desperdicio de que toda esa agua El mayor desperdicio es depurar agua, regenerarla y no utilizarla. Ese es el mayor desperdicio, porque nos cuesta el triple de dinero. ¿Me explico? Me cuesta a todos consumir ese agua que tiene un coste, luego el coste de la depuración, que lo verás en el residuo, que además es una cuota constante. Depures o no depures. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y además de eso, tienes un coste por el reuso. Reuses o no la reuses. ¿Y luego para qué? ¿Dónde están las infraestructuras para hacer llegar esas aguas regeneradas? ¿Puntuales son? ¿Puntuales? Está en el sector agrícola, donde es el mayor consumidor de agua. Pues no. Entonces, claro, al final tú dices, ¿dónde van todas esas aguas? O sea, no hay depósitos aquí que permitan almacenar. El único gran depósito que tenemos es el que tenemos en el Sabinal, que son de 200.000 metros cúbicos día, pero eso es para agua de abasto. O sea, no tenemos grandes depósitos para las aguas regeneradas, para tener posibilidades de que ante un corte de suministro podamos, porque es que además faltan luego las infraestructuras de abastecimiento de agua regenerada. No la puedes meter por la misma tubería del agua de abasto. No la puedes meter por la misma tubería. Ni se te ocurre. ¿Me explico? Claro, entonces nos faltan medios, infraestructura y también, pues bueno, pues cierto es que la administración tiene que ponerse un poco las pilas en ese sentido. Y si hablamos de energía, pues lo que te decía, no basta con decir que una planta es sostenible porque colocamos paneles solares en la cubierta del edificio para decir que la planta es sostenible y tenemos una imagen más idílica del funcionamiento de la planta. No nos confundamos. Eso no es ser idílico, es idílico porque colocamos plantas que de alguna manera la energía que es necesaria para consumir en otro servicio proviene de ahí, que está muy bien, pero para el funcionamiento no es. En este momento no tenemos plantas de grandes capacidades de producción que estén alimentadas con renovables. Las tenemos a muy pequeño nivel, muy pequeña capacidad de producción. Entonces, lo que hay que hacer es apostar ya definitivamente. A nivel mundial, ¿no? La falta de agua evidentemente nos lleva, lo decía el informe, hablaba hacia un ciclo, ¿no? Falta de agua,
va a afectar a la agricultura, crisis alimentaria. ¿Se es consciente de la necesidad que tenemos del agua y de que estamos malgastando? Yo creo que sí, yo creo que en general aquellos países que tienen alguna afección moderada o grave son mucho más conscientes de la necesidad del agua y de la importancia que tiene. Si lo llevas a otros continentes donde realmente ellos de alguna manera se han encontrado con calidades de agua que no son las que realmente tenemos nosotros en el otro mundo, pues exigirles a ellos de alguna manera que tengan la misma calidad sin medios y sin infraestructura y sin inversiones es muy difícil. Es muy difícil. Con lo cual dices, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer es, diríamos que estos conocimientos que aquí tenemos y los errores que hemos cometido, y no solamente los errores, sino los aciertos que también hemos tenido, trasladarlos a aquellos lugares para que no se vuelvan a cometer ese mismo tipo de problemas, sino que podamos tener plantas que sean mucho más exitosas de las que nosotros en su momento planteamos aquí. Dicho de otra manera, a lo mejor hay que plantearse no irnos a grandes capacidades de plantas. Por ejemplo, para núcleos reducidos podemos ir con plantas perfectamente acopladas con renovables, donde cómo podemos cubrir para pequeñas capacidades de producción esa variación de la frecuencia o en definitiva de las calidades. Bueno, resulta que yo voy a trabajar en 8 horas de sol y con 8 horas de sol yo lo que hago es voy a plena capacidad y almaceno agua en un depósito en la parte alta, luego la dejo caer por gravedad, es decir, cambiar un poco la filosofía. Sí, yo iba por cosas más expeditivas porque, por ejemplo, el otro día leí que para hacer una hamburguesa necesitaba no sé cuántos miles de agua, ¿no? La huella hídrica es bestial. Para hacerte un pantalón, para hacerte una blusa, para la comida, el ganado vacuno, todo. La agricultura consume el 70% del recurso hídrico disponible del planeta. Imagínate ahora con el cambio climático, que hay incremento de temperatura, pueden haber, diríamos, proliferación de especies que pueden afectar al ecosistema, pueden afectar a los cultivos, pueden provocarse distintas circunstancias, incluso la aparición de patógenos. ¿Y cómo lo vamos a solventar? Es decir, va a disminuir la producción agrícola, vamos a seguir consumiendo, obviamente, agua, porque no vamos a dejar de abastecer al sector, y al final nos vamos a encontrar que no podemos cerrar el círculo. Y va a ser un problema, ¿no? Entonces, hay que trabajar muy unido, energía, agua y, por supuesto, la alimentación. Hay que trabajar muy unido.